Amigos y amigas del periódico digital Expectativa, estamos ya en día viernes 25 de julio del 2025, momento propicio para las entrevistas con personajes de la música, de la cultura, del arte, de la educación, artistas, también eh, autoridades, para hablar de temas que nos interesan, temas de la ciudad, eh, asuntos del recuerdo, temas característicos de Ibarra. Hoy nuestro invitado es Fausto Dávila Rodas, con el ex concejal de Ibarra, también eh, un directivo de ITZI, ¿no? Sí, todos estamos al aire muy bien, nos confirma ya nuestro equipo de producción. Entonces, Fausto, bienvenido y vamos a comenzar desde los inicios, ¿no? Fausto, ¿dónde nace su familia, sus padres? Bienvenido aquí a Vinilos de Danilo Sánchez, donde hay esos vinilos que a usted le encantan, ¿no? Sí, sí, Bienvenido. sí, sí. Bueno, gracias por la invitación. Ujú. Mi familia es tradicional de Ibarra. Sí, Mi padre, Germán Dávila Sá, tuvo 8 hermanos varones, todos destacados. Mi madre también es ibarreña, Bachita Rodas Proaño, así es. una mujer muy dedicada a la labor, al voluntariado. Y recibió una condecoración, soy la Tafur, Recientemente, ¿no? sí, Ya. en el mes de marzo, la condecoración Soy la Tafur como Mujer del Año. Entonces, he tenido yo la suerte de tener mi familia muy representativa y desde luego yo también tratar de hacer las cosas bien para... Pero usted nació en Quito, me decía Sí, Fausto, yo ¿no? nací en Ya. Quito por cuestiones de trabajo de mi padre, De logística, trabajo, de ¿no? Ya. trabajo y estudios de mi Ujú. padre. Él terminó graduándose en Quito aproximadamente en el año 1960 y nacimos allá los 4 hermanos. Y de ahí nos trajo pues acá a Ibarra y yo llegué en el 65, yo nací Claro, en el sí, 63. 2 años de risueña existencia, ya. De tal manera que, como dice el amigo Jorge Luis Narváez, yo soy un ibarreño nacido en Quito. Ujú. He pasado toda mi vida aquí en Ibarra, a excepción de los 6 años que hice la carrera de Derecho en la Universidad Central, Ya, pero nunca me desarraigué de Ibarra. muy bien. Pocos recuerdos de la niñez de Quito, entonces usted, ¿no? Todo el Casi año, nada, casi nada, ¿no? casi nada, casi nada. De los hermanos, sus tíos, ¿cuántos todavía están con vida, felizmente? Bueno, mi tío Pepe, Ya. que acaba de cumplir 90 años, y mi tío Jorge, el último de la familia Dávila Sá. Jorge tendrá unos 84 años, Del Hotel Imbabura, ¿no? del Hotel Ya. Imbabura, del Allí, Coliseo. en la calle Olmedo, Oviedo, Oviedo, perdón, Oviedo. siempre me confundo con Olmedo. Sí, sí, Y claro, de ellos ya no están ya no. con Marco Dávila, por ejemplo, muy Marco Dávila, conocido por nuestro, ¿no? supuesto, claro, un Amigo. empresario muy La Universal destacado. tenía él, ¿no? La Universal, Ya. sí, sí. ¿Y usted cuántos hermanos tiene, Fausto? Conmigo somos 7, 7 5 hermanos. varones, 2 mujeres. ¿Ellos viven en Ibarra, en Sí, Quito? Ya. todos vivimos en Ibarra. Ujú. Qué bueno. ¿Qué recuerdos tiene Fausto del Ibarra de antes, de los 60, 70, ¿no? Usted es de la época de 70, diría yo. De los 70, Ujú. porque obviamente yo, en los hermanos cristianos, mi educación primaria, y en el Colegio San Francisco a partir del año 75. Entonces, tengo vivo el recuerdo de aquellos acontecimientos Ujú. importantes que sucedieron en la década del 70 y parte del 80 también. Ya. Del 70 hablaré porque está relacionado con mi adolescencia y Ujú. todo lo que ocurrió en ese tiempo aquí en mi querida ciudad. Muy bien. ¿Recuerda usted, Fausto? Había el Coliseo abierto, el Coliseo Dávila. Un Sí, poco, a ver, usted que nos ilustre cómo es este tema del Coliseo Dávila, ¿no? ¿Por qué se llama Dávila? ¿Era de un familiar o...? claro, A ver, claro. El Coliseo Dávila tiene sus inicios en el año 1953, de acuerdo a 59. una investigación que hizo José Rosales Ujú. Rivadeneira. Y obviamente
el propósito de construir el Coliseo Dávila fue de aquellos personajes emprendedores que tenía la ciudad de Ibarra, que había algunos que querían a su ciudad y querían verle fortalecida y grande. Ya. Cada cual aportaba con sus iniciativas de diferentes tipos para que Ibarra sea siempre esa ciudad a la que siempre se vuelve, ¿no? Como bien lo dijo El Rafico eslogan. Vaca, Ya. Rafael Vaca. Entonces mi abuelo, Luis Enrique Dávila Gómez, que era el constructor, él hacía baldosas, empresario de la construcción, hacía tubos de estos para la construcción, puso el primer hotel en Ibarra con agua caliente, el Hotel Imbabura, Al frente del coliseo. Ya. al frente del Coliseo, en la misma calle Oviedo, para un poco centrarnos Así es. en la Ubicarnos, ¿no? ubicación. Ya. El Coliseo Dávila está claro, en la calle Oviedo y Sánchez y Cifuentes, donde ahora funciona un parqueadero de carros. Ahí hay un patio en donde fue el Coliseo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de rescatar ciertas tradiciones muy particulares de la ciudad, entre ellas la de los inocentes, Que eran fines de diciembre, ¿no? a fines de Y hasta diciembre enero, y creo que hasta ya. la primera semana de enero. Es decir, antes los inocentes se celebraban en el Parque Pedro Moncayo a los acordes de la banda municipal de Ibarra, Al aire libre. al Ya. aire libre y obviamente con los disfrazados, ¿no? Pero entonces a mi abuelo se le ocurre construir el Coliseo de Ávila ya con graderíos, ya con escenario, de tal manera que estaba dándole al evento una organización como merecía la ciudad, Y un aporte a la ciudad. un Claro. aporte indiscutible. Me voy a adelantar un poquito porque el Coliseo, como le dije, Jaimito, empieza en 1953 y termina en 1973. 20 años, 20 años. Exactamente. ¿Por qué termina? Porque obviamente ya la infraestructura resultaba pequeña. La ciudad creció y Muchos los graderíos estaban construidos de de madera madera, sí, de acuerdo. ¿No? y ya estaban ya deteriorándose. Mi abuelo ya había fallecido y ya había la idea de construir el Coliseo Leoro Franco. Entonces algunos factores hicieron que lastimosamente el Coliseo cierre sus puertas en el año 73. Hay algo que A aclarar, ver, claro, claro, mucho. a propósito. Este tema queda muy bien en estos momentos. A quien se le dio la administración del Coliseo Dávila fue al doctor Pepe Villalba Subía. Él se entrevistó con mi abuelo y le Todavía está dieron... con vida, felizmente, ¿no? Sí, Pepe Pepito Villalba. es un gran personaje. Se entrevistó con... ellos determinaron ciertas condiciones y la administración del Coliseo y del evento Los Inocentes del Coliseo lo vino haciendo muy bien el doctor Villalba, por ser un hombre de palabra. Respetó las condiciones por las cuales el abuelo pues le cedió los derechos de organización. Y terminó igualmente reconociendo todos los derechos a mi abuela hasta que se cerró el Coliseo. Ya, La palabra del ibarreño sobre todo, claro. la palabra empeñada, la reputación, era un valor o era este prestigio que las personas, los hombres de bien, lo cuidaban con celo. Y sobre todo, no era necesario ni siquiera la firma de un documento. Palabra de honor, ¿no? La Palabra palabra, de honor. usted daba la palabra y se cumplía. ¿Qué pasaba con el que no cumplía? Era sujeto al escarnio público de la sociedad ibarreña. A veces tenía que cambiarse de ciudad ese personaje, porque era sujeto a la vindicta pública. Entonces, eso es lo que hemos perdido ahora.
el valor de la palabra. ¿Y qué significaba que conservaba los derechos su abuelo y la familia? ¿Y él administraba o cómo A ver, por aclarar decir, esto? el nombre, Muy bien, partamos de eso. Porque obviamente la familia Dávila, ¿cierto? Y este tema me apasiona. Jamás don Pepe Villalba hubiera estado gestionando por debajo para que el nombre Inocentes del Coliseo Dávila sean registrados a su nombre. Jamás. El hombre muy reconocido por su honradez, por su buen nombre. Ahora, entre gallos y medianoche, pues registran patentes, registran nombres, y respetando la legitimidad de sus originarios fundadores. Eso no ocurrió nunca. claro. Mi abuela se vio beneficiada hasta el 73 con todo lo que suponía los derechos de Claro. organización. Esto me recuerda algo parecido al momento actual de lo que ocurre con la cacería del zorro. Algo similar, Algo así. algo similar. Ya, pero recuerda, Fausto, el tema del grill, por ejemplo. Sí, sí. Éramos niños, ¿no? Nosotros no podíamos ingresar a un salón que había arriba. ¿Cómo es la historia? A ver, el Coliseo básicamente tenía los disfrazados, que era lo más emblemático, pero habían otras presentaciones a lo largo del año. Revistas de gimnasias, había Cachascán, venían las figuras de titanes en el ring, cuadrilátero de box, Unos espectáculos, ¿no? al Unos inicio hasta eventos. Plaza de Toros. Entonces, algunos encuentros deportivos inclusive. Entonces, ¿quién toma la iniciativa de hacer? Claro, mi abuelo, pero en inicio y a lo largo de la permanencia de los Inocentes, la Orquesta Costa Azul, de don Atuntaqui, Germán ¿no? Martínez, De sí, de Atuntaqui. Atuntaqui. Espectacular, es decir, el Coliseo era con la Orquesta Costa Azul. Iban concatenados, ¿no? Coliseo y la orquesta. Orquesta Costa Azul, Y era orquesta de planta, diríamos casi. que interpretaba los ritmos y las músicas, por supuesto, de esos años, ¿no? La cumbia, el cha-cha-cha, el vals, el paso doble, bueno, algunos ritmos nacionales. Y había 3 premios, es decir, se premiaba al mejor, a la mejor pareja de baile, a la mejor comparsa, a la mejor barra, se premiaba, y al mejor disfrazado. Había 4 premios que eran reconocidos por auspicios de importantes firmas comerciales de la ciudad. Fausto, ¿usted iba a esto? ¿Era niño? ¿O cuántos años tenía usted que tiene conciencia que iba al A ver, coliseo? bueno, yo el año que cerraron, en el 73, yo tenía 10 años. Por lo tanto, Recuerdo con claridad, por lo menos de los 7 años hasta los 10. Sí, yo sí me acuerdo. Ahí está. y había realmente, era, diría yo, el centro donde acudían los ibarreños, las ibarreñas a disfrazarse, era Sí, sí, una la participación fiesta, de las comparsas, ¿no? así es. Era un clásico, diría yo. Sobre todo porque llegó a tener tanta fama el Coliseo que inclusive venía la gente hasta de Colombia, ¿no? Venía gente de Colombia. Y cuenta mi tío Pepe Dávila que también apoyaba a él, siempre ha sido muy diligente mi tío, yo le quiero mucho. Ya. También apoyaba a él en la logística, pues mi tío Pepe. Bueno, la familia parece que apoyaba también. Apoyaba, es que era una tradición familiar, definitivamente, ¿no? Creada con mucho cariño por mi abuelo, mis padres intervenían y todo. Entonces, había habido una vez que la Orquesta Costa Azul con don Germán Martínez había tenido una presentación en Pasto. Pasto, ya. En Pasto. Y el Coliseo Dávila prácticamente abría sus puertas como a las 8 de la noche para dar cabida a tanta gente que entraba ahí, ¿no? Y la orquesta no llegaba. Habían estado viajando desde Pasto. Y con las carreteras de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo, imagínese, Jaime. Entonces, la gente ya molesta. Ya
silbando, ya incómoda, ya con ganas de hacer inclusive algún tipo de Protesta, confrontación claro, ahí, claro, claro. claro. Entonces, como a las 10 de la noche, se escucha desde la calle el sonar de las trompetas de la Orquesta Costa Sur. Y entran tocando por la entrada, digamos, del Una especie Coliseo. de garaje había entrada, claro. Claro, uno como garaje, entran tocando y son recibidos apoteósicamente. Y se instalan en el escenario y comienza el baile. Eso fue memorable, ¿no? Espectacular, ¿no? Espectacular, espectacular. No hay fotografías de ese Sí, sí, tiempo, sí, tenemos ya sería bueno fotografías, el patrimonio revisarlas. familiar. También alguien me contaba, no sé si era, que en paz descanse, Eduardo Miño Naranjo, que habían actuado los Niños Naranjo Ah, en el sí, los Coliseo, niños naranjos, claro. traídos por Pepe Villalba, ¿no? Por Pepe Y parece que eran los Villalba. primeros tiempos de los Niños Los Naranjo. primeros tiempos, claro. Yo estoy hablando del año 55, Claro, 56. inicios de ellos, sí, Sí. exactamente. Entonces, ahí también, lo que pasa es que en los intermedios del baile se hacían presentaciones, inclusive de artistas locales. Ujú. Ahí estuvo René Rosas, estuvo Paco Haddad y algunos reconocidos Jóvenes de artistas. ese tiempo, ¿no? Jóvenes, claro, Claro, claro. claro. Y también en una entrevista que tuve con Rubén Barba, aquel Ah, sí, cantante sí, sí. de Amelindo Ecuador, Sí, él sí. decía que también cantó en el Coliseo de Ávila, Sí, con una sí. guitarra eléctrica, o sea, Uf, algo improvisado por ahí. sí, sí, el Coliseo daba espacio a este tipo de iniciativas del arte y la cultura ibarreña y ecuatoriana. Ya. Bueno, ya mismo nos trae El cafecito. Carmita el cafecito de Danilo en Vinilo Lounge, donde estamos haciendo esta entrevista con Fausto Dávila Rodas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cerró el Coliseo si tenía tanto éxito, Fausto? Ya ¿Qué le, le cuenta comen- la historia? ya le comenté que los graderíos ya Ay, 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 sí, resultaban sí, sí, ya. tiene razón. Y ya el tema era ya cuestión de espacio también, la ciudad de Y quedó Ibarra. pequeña, ¿no? El Coliseo ya. Bueno, yo he entrado, ¿no? Y no me explico en ese espacio ¿Cómo tan es que entró pequeño, tanta cómo es que gente? cabía tanta gente, sí, sí, Claro, sí. Porque en la parte de arriba usted mencionaba que había el grill sí, sí, del de Coliseo eso estaba Dávila. pendiente la El conversa. grill era un salón que daba a la calle Oviedo y que se Segundo hacía piso, ¿no? Algo en el así. segundo piso, se hacía la invitación que luego del baile más privado. Era un baile O sea, privado a y las 12 de entonces la noche, algo así comenzaba, ¿no? comenzaba y Y terminaba terminaba 2, 2, 3 de 3 de la la mañana. mañana. Sí, 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 sin Y exceso. ese era el Ibarra de antes, ¿no? Y Sí, mucha tranquilidad, nada de totalmente, temas de totalmente. inseguridad, ¿no? Sí, 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 Además, como nos conocíamos casi todos. así es, así es. ¿Se acuerda usted del Coliseo abierto donde hoy ese mapa, donde hoy es Sí, la Plaza del Águila? sí, sí. ¿Ese es posterior al Coliseo de Ávila? ¿Se acabó el de Ávila, comenzó el abierto o ambos Bueno, funcionaban a la vez? a ver, lo que pasa es que usted recuerda que en ese espacio del Coliseo viejo que le llamábamos nosotros, porque era un coliseo, a la cuenta ya tenía graderíos De de cemento. cemento. Y claro, Y ahí se hicieron memorables partidos de básquet, hubo ahí un era campeonato antes hasta era un mercado, nacional, ¿no? antes un No, mercado, no conocía, claro. pero ahí, mire, por coincidencia, había también instalado la primera fábrica de baldosas y tubos mi abuelo, Ahí funcionó. en Antes de que ella... antes de que Ya. haya el Coliseo. Y más allá, o sea, dando a la calle Bolívar, en la parte trasera del Coliseo, funcionaba una cárcel. Ujú. Entonces, el abuelo es contratado por el alcalde Neftalí Páez para poner baldosas en las veredas de la ciudad. Ujú. Hasta recientemente habían las baldosas en el parque Pedro Moncayo, vi Ya. una parte. Ajá. Entonces, claro, luego se construyó el Coliseo municipal, ¿no? Que era del municipio, claro. En este coliseo era muy bajo, es decir, mucha gente incluso se podía subir por la parte De afuera, y no pagar la entrada, ¿no? claro, claro. Era, pero ahí, como usted recuerda, hubo un campeonato de básquet donde inaugura Esto fue memorable, eh, memorable. y recuerda que no es como el coliseo de ahora que tienen el piso de madera, este Ah, era de parque, de claro. baldosa, De baldosa y los aros de tabla, pues, o sea,
No, pero inauguraron unos aros nuevos en ese campeonato, ¿no? No, Sí, no, sí. fue de posterior. Los Sí, de sí. fibra De fueron fibra. Pues posteriores. sí, ya. En el año 75, 76 ya aparecieron los primeros aros de fibra en el Ujú. mismo coliseo municipal. Una vez recuerdo, Fausto, y amigos seguidores de Expectativa, se presentó Leodán en este Ah, coliseo sí, sí. y como había más gente, casi bastante gente afuera que adentro, él dijo, yo no sigo cantando si no entra la gente de afuera. Ahí abrieron las puertas y entró Sí, todo el sí, mundo, ¿no? sí, sí, sí. Qué Espectacular. recuerdo del Ibar Radiantes. Sí, 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 sí. ¿Usted prefiere el Ibar Radiantes o el de ahora? Creo que sí, pero hoy que estamos en este sitio tan Sí, representativo que es de Danilo Vinilos, Sánchez, ¿no? Vinilos Vinilo Lounge. Lounge, y que me trae a la memoria una serie de artefactos, No, ya no. es decir, y tomar nota a mano porque tocaba ir a las bibliotecas. Y luego el transcribir esa consulta en el teclado Ujú, y a rato se cometía errores y eso a uno le bajaba puntos en la calificación, en la presentación. así. Es decir, bueno, ocupábamos algún tiempo en hacer nuestros trabajos. O sea, empezaba, diga usted, en la noche, se empleaban unas 2, 3 horas, ¿no? Y tocaba poner la hoja con mucho cuidado y el papel carbón para sacar la copia, Y o también sea, cuando había el error que se borraba, ¿con qué era que se con borraba? el Radex, Con Radix, sí. con el Entonces, Radex, o había unas funditas con unos papelitos, también se les ponía. así aprendimos, ¿no? Así se Casquillo. aprendió. ¿Qué es lo que ocurre ahora? La computadora ya tiene todo, hasta la autopista de la información, para poner imágenes, para poner videos, para imprimir, para corregir, para mandar en pocos segundos el mensaje al mundo, al exterior, donde están mis primos en Bélgica, donde están en Estados Unidos, etcétera, etcétera. En el correo, ¿se acuerda? El correo central de Ibarra funcionaba en La lo que era la gobernación, antigua gobernación. ahí era Y así. había una estafeta o una cartelera en donde estaban los nombres de las personas que les había llegado una carta. Ujú. Un- Tenía que ir yo a ver ahí Fausto Dávila y pedir con la cédula y me entregaban la carta. Y ahora ya no hay ¿Cuánto cartas, claro. demoraba una carta en llegar a Quito? Una Imagínate, semana, una 15 semana días, ¿no? ¿no es Si cierto? es que no se Bueno, perdía, claro. si es que no se perdía. Si yo tenía una enamorada en Quito, le mandaba la carta, le llegaba la semana, pero ya era demasiado tarde. Ujú. Capaz que ya tenía otra relación con algún otro enamorado y se había conseguido. Fausto, ¿se acuerda y aquí vemos en vinilos este teléfono de disco, ¿no? Ah, el Esos teléfono teléfonos de disco, antiguos claro, que claro. no, eh, Sí. ya no se usa hoy en las casas, ¿no? Bueno, había las centrales telefónicas. Yo recuerdo que una de ellas era en la estación del ferrocarril, ¿no? Yo la acompañaba a mi madre para que ella haga sus conferencias a Quito, de la familia de mi madre. Luego instalaron los teléfonos en los domicilios y la cosa se fue facilitando. Por lo menos había comunicación entre la ciudad, por lo Mm. menos. Con el tiempo ya hubo la posibilidad de hacer ya directamente una llamada telefónica a Quito o al resto de provincias. ¿Cómo sería en ese tiempo, no? Ya no recuerdo ya. Hoy con el celular nos comunicamos y hacemos citas, hacemos encuentros. En ese tiempo creo que era el silbido para Ah, saber si ya sí, llegó, ¿no? claro, Claro, era había diferentes formas de de comunicarse comunicarse con la porque no persona había el cercana. celular, No había para había solo este nada, pues, teléfono de disco, ¿no? el teléfono de disco. Si es que tenía la suerte de que ella le conteste. Claro, porque no sabía si estaba ahí. No, a ¿O veces cómo? contestaba el papá o el hermano. Ah, claro, qué miedo. ¿De parte de quién? De un amigo. ¿Cuál amigo? Paga el teléfono. Así. Así era antes. Ujú. O sea, las chicas, o sea, las relaciones estas sentimentales eran ratos complicadas, ¿no? Pero bueno, nos dábamos modos, ¿no? Nos dábamos modos. Y el televisor, ¿no? Había, Ah, en inicios de la televisión, pocos tenían en el país este aparato de televisión. Creo que claro. había como 100 personas que tenían Así en Quito, hoy tienen
más que la población, televisores. Así, ¿Cómo cambió? Y era alrededor del televisor la unión familiar. la unión Ahora ya en familiar, cada cuarto tienen televisión. O sea, claro. ha cambiado todo. Y con la antena, con el booster, Para tocaba con la antena estar subirse a la... moñando ahí, claro, al tejado para coger la señal. Y recuerdo yo en el blanco y negro que tenía la perilla. Entonces, sí, como estábamos en el seno familiar, y por lo general el hijo menor era el control remoto, que era yo. Fausto, cambia el canal, sube el volumen, apaga esto. Después, ya en el año 78, mi padre compra un acontecimiento. No supone tanto esfuerzo comprarse un plasma y poner. Ahí significaba mucho trabajo. Y eran muy pesados los Y televisores, ¿no? para el padre en su economía era realmente un esfuerzo. Uh-huh. Ya tuvimos, claro, con los canales nacionales y luego con la aparición ya de la televisión por cable, Uh-huh. que ahora tiene 2.000, 3.000 Claro. canales. Me contaba Fausto que se tienen muchos vinilos en la casa, discos de Sí, acetato, digamos, sí, long play, ¿no? sí, 45, LP. LPs. Cuéntanos acerca de esa colección. Es que lo representativo también de mi época, y coincidimos porque usted casi es Casi contemporáneo, contemporáneo, un poquito mayor, sí. es que fue la época más prolífica en música. 70 estamos hablando, ¿no? 70 y Ya. parte de 80. Bueno, desde el 60, 70. 65 por ahí empezó, bueno, La gran producción musical, ¿no? pero con más fuerza en los 70. Ya. Recuerdo yo el tema de la radio CRI de Silvio Morán, que era yo la que escuchaba. Había pocas radios en ese tiempo, Claro, claro. la Radio Punto, la Radio Continente, etcétera, etcétera. Pero iniciaba muy temprano, como a las 6, con la música nacional, unos San Juanitos, unos aires típicos, unos altaspas, y luego era el noticiero de Silvio. Y se entraba como a las 9 de la mañana por ahí con los discos del momento. Su hermano, Carlos Hernán Sí, Salazar, con Luis Viteria Costa. yo trabajaba ahí, claro. Se turnaban los dos en la mañana. Uh-huh. A mediodía ya era una especie de noticiero. Y prácticamente de 1 a 3 de la tarde, la música instrumental. Se llamaba Interludio, El interludio. ese espacio para almorzar con música James Last, instrumental bonita, ¿no? Ram Purcell, Paul Moriarty, Ray Conniff, Ray Conniff, Bebu Silvetti, Richard Kleiderman. buenas orquestas, buenos músicos. Para estar ahí. Y luego en la tarde se seguía interpretando los ritmos del momento. Y las radionovelas cuenta también. Silvio que mucho entraba con fuerza a las radios de Colombia y le estaban opacando a la claro. radio local. Uh-huh. Y se le ocurre las radionovelas. Claro, y ahí hubo Yanko el Gitano, el Conde Drácula, Chucho el Roto, algunas radionovelas que congregaban a la Cuando familia. se escuchaba radio todavía, ¿no? Claro. Ahora ya se escucha menos. De ahí ponía algunas cancioncitas y creo que a las 10 de la noche ya se iba apagaba la radio. Se apagaba la radio. Hoy ya no se apaga, hoy está 24 Digo que era prolífica la música porque había algunos ritmos. Bueno, los boleros que venían desde los años 20, 30, que se escuchaba con mucha fuerza. Luego la música tropical que venía de Colombia, especialmente con los discos Fuentes. Ahí estaban los graduados, estaban los hispanos, melódicos que venían de Venezuela, algunas, y a orquestas de Centroamérica, ¿no? La Sonora Matancera y algunas. Luego el rock clásico, producto del concierto de Woodstock. Del 69, del ¿no? 69, Ajá. Que fue ya creciendo con mucha fuerza. Algunos grupos fantásticos, ¿no? Eagles, Supertramp, Queen, etcétera, etcétera, etcétera. En los 70, ¿no? En los 70. Y también aparece un ritmo, digamos, unas canciones un poquito más revolucionarias en el rock, fue Pink Floyd.
Nos tocó aproximadamente en el año 74-75 esa bella época que fue la de John Travolta y Olivia Newton-John. La de la película La música disco, Gris, ¿no? Vaselina. la música disco, Así con es. los Bee Gees también, Sí, claro. Fiebre del sábado por la noche. Donna Summer, o sea, y los muchachos, imagínense, Las bailábamos discotecas de ese tiempo, pues. El Baldoré, el Baldoré, Doble claro, Dimensión, doble dimensión. Iceberg de Marcelo Bueno, el Acosta. Iceberg fue posterior, el Ujú. Iceberg creo que fue por En el... los 70, ¿qué discotecas había entonces? Bueno, el Baldoré, Baldoré, ya. el Al Baldoré, la doble dimensión, De el Pepe Tiffany's, Rosenfeld, ¿no? el Tiffany's. Tiffany's también, ya. Había una del Luis Felipe Lara, que era por ahí por Santo Domingo, no recuerdo. Ya. Esa creo que era la doble dimensión. Pero por lo general los bailes se hacían en las fiestas de 15 años, de la muchachada, en el local de la Cámara de Comercio, en la Ya, Velasco. ya. Recuerda que había una casita ahí patrimonial, ahí se hacían las humoradas para recolectar fondos. Las verbenas de las moradas, ¿no? Claro. Y luego ya se hizo la piscina olímpica, en el salón de la piscina Ahí olímpica. había también un salón para bailar, claro. Sí, y Sí, sí. en el Hotel Ajaví, cuando el papá de la quinceañera, bueno, primero el vinilo, después el cassette y después ya los CDs. Y ahora en este celular con las flash memories y con la autopista de la información ya tenemos algunos programas y algunos utilitarios que nos permiten escuchar maravillas. Claro, pero usted prefiere el vinilo. El vinilo, bueno, le alterno, ¿no? El Ya, vinilo, el CD, cassette, según el estado de ánimo. sí, sí. A veces me entusiasmo mucho con el vinilo que le escucho constantemente. Ya, ya. ¿Y qué Sí. música le gusta, Fausto? De todo, De todo un yo poco, el ¿no? rock clásico me encanta, la música instrumental, por supuesto, ¿Le, las le- le baladas. gusta Black Sabbath, con el cantante que acaba de Claro, fallecer, claro que Ozzy sí. Osbourne? Ozzy Osbourne, claro, claro. Sí. Y ahora que estaba entrando y estaba yo preparándome para la entrevista, le veo A los este, Príncipes, ¿no? Los Príncipes. Este grupo ecuatoriano, quiteño, Tengo yo el Agüita Santa, Agüita Santa, y un mosaico que había ahí, un ¿no? mosaico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estos vinieron a Otavalo, ¿no? Vinieron a Ibarra, El Cascarón de la al Alegría, Cascarón en de la Otavalo, Alegría, claro, los donde se Príncipes. presentó Julio Iglesias, Rafael, en fin. Rafael se presentó bueno, los hermanos Miño, algunos artistas internacionales allá en Cascarón, ¿no? Era una especie de competencia entre Otavalo y Ibarra para ver cuál de los presentaba a los mejores artistas. Bien, Ahí se presentó Juan Erasmo Mochi en Otavalo, Otavalo, en el en Cascarón. el Cascarón. ¿Y por qué se Ah, llevarían el Cascarón si se hiciera un bonito escenario, ¿no? creo que terminó siendo un circo eso, el Cascarón. Creo que era muy Aquí, costoso el mantenimiento también. además, claro, aquí Ajá. se presentó Giacomonti, Los Iracundos, Julio Iglesias, Julio Iglesias, Rafael, los Rafael. Chalchaleros. Es que vivíamos una época del boom de petróleo. Entonces había una bonanza aquí en el Ecuador y el poder adquisitivo permitía darnos ese tipo de lujo. Fausto, ¿qué debería funcionar en donde se restauró el edificio del Colegio Teodoro Gómez de la Torre? Me imagino que se inició esta obra cuando usted fue concejal, en la época de la alcaldesa Andrea Escaco, ¿no? ¿Qué debería funcionar ahí? Porque ya hay una crítica de que están oficinas municipales, Sí, bueno, no fue el propósito construir eso precisamente para que funcionen oficinas oficinas. municipales, porque para eso está el Yo municipio. puedo decir de entrada eso, Correcto. de entrada. Que se relaciona con el patrimonio está correcto, Algo, pero sí. hay que hacer un estudio muy profundo para ver el giro del negocio, el modelo de gestión. Y en ese dilema está la presente administración. Lo que debía haberse hecho es, antes de construir, es que el proyecto vaya acompañado del modelo de gestión, es decir, ¿para qué se hacía la reconstrucción? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál Iba a es el ser un proyecto? centro comercial y patio de comidas, iba a ser un centro cultural, etcétera, etcétera. Hoy no hay nada de eso. Entiendo que están llamando a una especie de
concurso de ciertas propuestas para que, sobre todo, el tema sea Ya. rentable para que pueda autosostenerse. Sí, porque la concejal Miriam Ayala hablaba del tema de archivo, el tema de una biblioteca, el asunto de una ludoteca, y también el tema de cafeterías, qué sé yo, coworking, no sé, algo que brinda puntos económicos para financiar y Financiarse, mantener ese local, financiarse, ¿por porque cierto? un esfuerzo de cerca de $7 millones, ¿no? Entonces, tiene que buscarse. Honradamente a mí no se me ocurre nada, Ujú. porque si se piensa intervenir o poner algo cultural para que se autorregule o sea, se autosustente, habrá que cobrar entrada, pues. Claro, Si no, ¿cómo se paga el personal? así es. Entonces tendría que ser, Y el mantenimiento. ujú. La cultura no genera rentas. Así es. Vamos Ya, por ya, partes. ya no le, bibliotecas ya están vacías, ya no entran. Bueno, Pero sí la hay, tecnología hace que ya en el celular encuentre un libro. pero yo, a ver, yo sí creo que el libro no va a No desaparecer va a nunca. desaparecer, como el disco, ¿no? Pero, claro, pero el archivo municipal, el archivo histórico, por supuesto que debe tener su espacio para que esté bien preservado. Correcto. Hay maravillas de libros en la biblioteca municipal que también Y el merecen archivo. estar bien preservados. Muy bien. Debe destinarse un espacio para eso, está bien. Pero de ahí, Fausto, usted como ibarreño de corazón, eh, como ex concejal, el mercado Amazonas debería ser trasladado a otro sitio o construir ahí mismo donde funciona actualmente. Porque dicen que ya cumplió su vida útil y que ya no presta las condiciones para ser un mercado. bueno, hay mucho debate sobre ese tema, ¿no? Hay Mm. mucho debate. Se está pidiendo opiniones de los mismos comerciantes de que se ha trasladado o no se ha trasladado. Hay ciertos factores que alrededor del mercado que funciona en este momento va a complicarse, no va a haber ventas, etcétera, etcétera. Hay la propuesta mismo en el mercado Una, y Amazonas ahí mismo y se toma la iniciativa de hacer ahí mismo, tocará hacerlo por partes, aprovechando es esos posible, espacios ¿no? que quedan Ya. en el mercado de las columnas. Ahí hay un parqueadero de vehículos, ¿no es Claro, el cierto? mercado de la playa de ustedes. Claro, ir llevando ¿Ya? por cierto tiempo a Sí, los se puede comercios con la entonces. Ya. incomodidad y tomándose, obviamente, la calle que sale por el mercado, la Obispo Mosquera, Uy, vamos que era ya. temporalmente, e irle haciendo por partes, que también sí es posible. Pero por otro lado hay la tendencia de que Ibarra requiere modernidad, requiere el tema de que estos mercados ya estén acordes inclusive con la tecnología moderna y que sea definitivamente trasladado Claro. a Como, la gente que ahí tiene una familia, tiene 2, 3 puestos. Hay que hacer un estudio, es decir, un censo muy prolijo, ¿no? oportuno para que definir en definitiva el número de espacios que utiliza el mercado Amazonas actualmente. Se estima que son Claro. como 3.000, 3.500 Ajá. comerciantes. Entonces es un tema bastante, Sí. bastante Digno delicado de, para la ciudad. digno de otra entrevista con Fausto. Bien, quiero agradecerle a Fausto Dávila Rodas por la entrevista, por Gracias. hacernos de acuerdo del Coliseo Dávila de su abuelo y también que intervino su padre. Y claro, yo voy a dejarle que usted se despida mientras yo voy a ver si ya suma el cafecito. Por favor. Sí, porque hasta acabando. Sí, sí, Gracias. por favor. Bueno, yo muy contento de haber participado en esta entrevista que recoge el espíritu de la ibarreñidad. Tenemos que estar conscientes de que esa unidad que demanda la ciudad de nosotros es imperativa, porque necesitamos verle a la ciudad de Ibarra como una ciudad fortalecida por su gente
y como dije al inicio, se respete el valor de la palabra. Eso para mí es sagrado, el valor de la palabra. El valor de la palabra empeñada es un valor que no tiene precedentes. Está en juego demasiados temas de índole personal, del prestigio, de el seguir ciertos cánones de comportamiento que permitan que nuestras familias y nuestro apellido sea respaldado por el respeto a la palabra. Gracias, maestro. Hello.